En este vídeo vamos a explicar la práctica 9 de la asignatura, que está dedicada al análisis semántico. Bien, el análisis semántico dentro del compilador de Tinto es bastante extenso y por esa razón se ha dividido en dos prácticas. En esta primera práctica vamos a explicar la primera parte, el primer trozo de ese análisis semántico, que va a estar dedicado a hacer el análisis semántico de cabecera. Enseguida veremos qué es eso. Los objetivos de la práctica los tenéis aquí descritos. En primer lugar sería eh, explicar por qué el compilador de Tinto realmente no tiene un analizador semántico, sino que tiene dos analizadores semánticos. La razón es que hay que hacer el análisis semántico en dos pasadas. Hay dos etapas que, que tenemos que hacer, dos pasadas, dos procesos de lectura de cada fichero para poder completar la extracción de toda la información. En esta práctica vamos a explicar con detalle cómo se ha desarrollado uno de esos pasos, que sería el análisis semántico de cabecera, es decir, el análisis semántico que extrae toda la información de cabecera de los ficheros descritos en el lenguaje Tinto. El segundo objetivo de la práctica, como digo, es describir cómo se ha hecho ese análisis de cabecera, ese analizador semántico de cabecera, y realmente lo hemos hecho con las dos versiones que estamos desarrollando en paralelo durante toda la práctica. Es decir, hemos desarrollado el analizador semántico de cabecera tanto a mano, como en forma de analizador sintáctico descendente recursivo, como por medio de la herramienta JavaCC de generación automática de analizadores o de procesadores de lenguajes, de parsers. Así que os explicaré cómo, cómo se utiliza la herramienta JavaCC para generar un analizador semántico. Hasta ahora habíamos visto cómo se utilizaba la herramienta para generar analizadores léxicos y analizadores sintácticos. Pues en esta práctica veremos también cómo conseguir que JavaCC lo que desarrolle sea ya un analizador semántico, y vamos a ver, pues como caso concreto de analizador semántico descrito en JavaCC, pues el analizador semántico de cabecera que habremos hecho anteriormente o durante esta práctica de forma manual. El código que vamos a utilizar en la práctica podéis descargarlo de ese enlace. Y bueno, en mi caso lo tengo aquí ya cargado y abierto el Eclipse, la plataforma de desarrollo. El código lo tenéis aquí. Básicamente es el mismo código que habíamos visto en la práctica anterior, donde ya habíamos dedicado a explicar todo lo que eran el árbol de síntesis abstracta, las estructuras de datos que vamos a utilizar para desarrollar el análisis semántico dentro del compilador de Tinto. Todo eso está descrito en los paquetes Tinto.ast y los subpaquetes Tinto.ast struct, statement y expression. Es aquí el paquete Tinto.ast. Vimos en la práctica anterior que estaba formado por las interfaces type y access y la clase type system, que realmente lo que contiene es un contenedor de métodos estáticos. El subpaquete Tinto.ast struct describe pues el library declaration, que nos va a permitir definir una biblioteca de funciones, function, que será la clase que me permite describir una función incluida en una biblioteca de funciones, variable, que describe las variables, tanto variables locales de las funciones como parámetros como argumentos de llamada a las funciones, y symbol table, que es la tabla de símbolos, que es la estructura donde vamos a almacenar todo lo que vayamos construyendo en el compilador de Tinto. El paquete Tinto.ast statement contiene clases que describen las instrucciones de Tinto. La clase statement era una clase abstracta que define a cualquier instrucción del lenguaje, y después teníamos pues clases
asociadas a cada tipo de instrucción. Tenemos la clase if statement, while statement, return statement, async statement, call statement y block statement. Los diferentes tipos de instrucciones que utiliza el lenguaje Tinto. Y por último, el paquete Tinto-st-expression lo que tenía eran todas las clases que permiten describir expresiones en el lenguaje. Partíamos de la clase abstracta expression, que es la que describe pues, cualquier expresión. Todas las expresiones son subclases de expression. Después tenemos otras subclases que me permiten, subclases de expression, que a su vez también son clases abstractas, pero que permiten de alguna forma clasificar los diferentes tipos de expresiones. Teníamos literal expression, que era una clase que describía, era una expresión que describía un valor literal, una constante. Operator expression, que permite una clase abstracta que describe cualquier expresión formada por operadores. Y reference expression, que describe expresiones que son referencias o bien a variables o bien referencias a funciones. A partir de ahí teníamos ya las clases base, digamos, donde podíamos ver Boolean Literal Expression, Char Literal Expression, Integer Literal Expression, que eran clases que permitían describir expresiones que son literales de tipo booleano, de tipo char o de tipo integer, que eran esas tres subclases de literal expression, que a su vez es subclase de expression. Teníamos también, en cuanto a los operadores, teníamos binary expression y unary expression, que son clases que describen operadores binarios, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, también las comparaciones, los operadores lógicos. Y unary expression, que es una clase que describe operadores unarios, como puede ser el cambio de signo o la negación lógica. Y por último teníamos las clases que me permiten o bien hacer referencias a variables, que sería la clase variable expression, o bien referencias a una llamada a una función, que sería la clase callExpression. CallExpression, a su vez, para describir los argumentos de llamada a la función, utiliza otra clase auxiliar que se llamaba callParameters. Bien, todo esto, como ya he dicho, lo vimos en la práctica anterior, son todas las clases dedicadas a definir la estructura de datos que debemos construir ahora en el análisis semántico. El paquete principal, Tinto, sigue conteniendo pues, una única clase, que es Tinto Compiler, que es realmente la clase principal del compilador. Y, como os decía, vamos a ver las dos versiones, vamos a continuar viendo las dos versiones del analizador del compilador. En el paquete Tinto.parser está el analizador desarrollado a mano, en forma de analizador descendente recursivo, y en el paquete Tinto.parser.jj está la versión desarrollada con Java. Respecto al contenido de estos paquetes, pues prácticamente todas las clases las hemos visto ya. Hay una serie de clases que están vinculadas al desarrollo del analizador léxico, que ya vimos en su día, que eran BufferString, Lexer, Lexical Error y Tinto Lexer. Todo eso está dedicado, y Token, perdón, y también Token Constants. Todas esas clases están dedicadas al desarrollo del analizador léxico. La parte sintáctica se desarrollaba con Syntax Exception y Tinto Parser. En Tinto Parser habíamos desarrollado ya el análisis sintáctico descendente recursivo. Syntax Exception me permitía describir los errores sintácticos, indicar cuando te encuentras un token, un componente léxico, en una posición que no es la adecuada desde el punto de vista de la gramática. La clase parser pues, era la que desarrollaba todo ese análisis sintáctico. La novedad respecto a la práctica de hoy en cuanto a código son las clases Semantic Exception, que está dedicada a describir errores de tipo semántico, y Tinto Header Parser, que es la que contiene el analizador semántico de cabecera que vamos a explicar en esta práctica.
De la misma forma, el paquete tinto.parserjj tiene exactamente igual la descripción del análisis, pero en este caso basándonos en la herramienta JavaCC. Respecto a lo que no habíamos visto en prácticas anteriores, pues la misma clase Semantic Exception aparece aquí, es la clase que nos permite describir errores de tipo semántico, y al igual que vamos a presentar un analizador semántico de cabecera hecho a mano, que es la clase TintoHeaderParser que hemos visto aquí, que enseguida veremos su código y lo explicaré, pues tenemos la versión de ese mismo parser hecho en JavaCC, que sería tintoheaderparser.jj. Bueno, pues ese es el contenido en cuanto a clases. Ahora veremos el código y vuelvo a la descripción que estábamos viendo. Lo primero que debemos explicar es por qué os estoy hablando de que hay realmente dos analizadores semánticos en el compilador de Tinto. Bien, para desarrollar el compilador de Tinto debemos hacer dos procesos de lectura, porque Tinto tiene una peculiaridad respecto de otros lenguajes como C. Un poco el modelo que hemos seguido en cuanto a Tinto es un lenguaje orientado a procesos de tipo C, donde lo que estamos describiendo son funciones o bibliotecas de funciones en nuestro caso. C tiene una serie de ficheros, que los llamamos ficheros de cabecera, son los .h o los .hpp en C++, que los dedicamos a incluir predefiniciones de funciones o de otras estructuras de datos, los typedef y este tipo de cosas, los solemos incorporar en ficheros .h, en ficheros de cabecera. ¿Por qué se utilizan los ficheros de cabecera en C? Pues porque cuando empezamos a analizar un fichero en C, podemos encontrarnos con llamadas a funciones que en ese momento la función no ha sido definida. Es decir, tenemos en un código una función A que está llamando una función B, pero la función B todavía no hemos llegado a su definición. Con lo cual, el compilador no puede comprobar si esa función existe o no, si los argumentos que se le están pasando en la llamada a la función son correctos o no, y si el tipo de dato que devuelve la función es correcto o no, o lo estamos utilizando de manera correcta o no. Para evitar eso, C lo que hace es tener predefiniciones de funciones, que son la misma función, pero sin cuerpo y escrita con terminado en punto y coma, que es lo que se suele incluir en los ficheros de cabecera. De manera que si utilizamos un fichero de cabecera con todas las predefiniciones de funciones, lo primero que analiza el compilador son esos ficheros de cabecera, conoce ya cuáles son las funciones porque ha leído esa predeclaración, y cuando se la encuentra sí puede verificar si la función se está utilizando correctamente. La verdad es que el compilador de C es bastante curioso, porque cuando en una función se encuentra la llamada a otra que no ha sido definida, el compilador de C no da un mensaje de error, sino que presupone que esa función será definida más adelante, y además presupone que el tipo de dato que va a devolver es un tipo de dato int. Eso es algo que hace el compilador de C. Por esa razón, si definís una función que no devuelva un int y no la predeclaráis, el compilador dará un error. Pero si la función, aunque no esté predeclarada, resulta que sí devuelve un int, pues no da un error. En cuanto a los parámetros de llamada a la función, ¿cómo podemos ver si los parámetros que estamos utilizando para llamar a una función son correctos o no son correctos? Bueno, pues el compilador de C, como digo, ya es un compilador bastante curioso, no lo comprueba. O sea, el compilador de C asume que los argumentos de llamada a la función son correctos siempre. El problema después vendrá a la hora de ejecutar las cosas, claro. Pero el compilador no va a dar ese tipo de problema. ¿Y qué pasa si estamos llamando a una función que después no es ni siquiera es declarada?
pues que el error no lo encontraremos en el proceso de linkado. Es decir, cuando el compilador de C empieza a enlazar todos los ficheros que ha compilado para formar el ejecutable, verifica que todas esas funciones pues efectivamente se han declarado. Si finalmente no está, se generará un error de linkado. Bueno, todo eso fueron decisiones que tomaron los desarrolladores del compilador de C para conseguir que el compilador de C funcionara en una única pasada. Eso también hay que tener en cuenta en la época en que se desarrolló ese compilador, donde todo el proceso de compilación era extremadamente costoso en términos de las capacidades que tenían los ordenadores en aquella época. En nuestro caso, pues afortunadamente no tenemos esas limitaciones y nos podemos permitir el hacer esa doble pasada. En Java realmente se hace algo parecido. Los ficheros .class de Java contienen mucha información también de cabecera. Bien, el objetivo del compilador de Tinto al hacer las dos pasadas, entonces, es que en una primera pasada vamos a estudiar cuáles son todas las funciones que estamos definiendo en todas las bibliotecas que utiliza la aplicación que yo estoy compilando. Es decir, vamos a abrir nuestro fichero main.tinto, lo vamos a analizar, pero no vamos a analizar el cuerpo de las funciones, sino simplemente vamos a analizar cómo se llama la biblioteca, cuáles son las funciones que contiene, y vamos a construir ya el objeto library declaration que describe esa biblioteca. Además, como estamos analizando las funciones, aunque no su cuerpo, pues vamos a construir también los objetos function, tanto library declaration como function. Son clases que, como os acabo de indicar, están incluidas en el paquete Tinto st-struct. Pues para cada función vamos a generar ya su objeto function. Lo único que vamos a hacer en este caso es que no vamos a analizar el cuerpo de las funciones y por tanto no vamos a darle contenido al campo body de los objetos function. Es decir, lo que serían el conjunto de instrucciones de la función lo vamos a dejar vacío. Esa será la tarea de la segunda pasada. Al hacer la primera pasada del fichero main.tinto, vamos a leer también cuáles son las bibliotecas que a su vez se están importando desde main.tinto. Es decir, cuáles son las cláusulas import que hemos introducido en ese main.tinto. El compilador lo que va a hacer es hacer también el análisis semántico de cabecera de esas bibliotecas que han sido importadas. De manera que si en main.tinto importamos la biblioteca, por ejemplo, console, la biblioteca de la consola, pues el compilador abrirá también el archivo console.tinto y va a analizarlo como va a pasarle este análisis semántico de cabecera para construir también el objeto library declaration que describa la biblioteca console y así cualquier otra biblioteca que queramos utilizar, la biblioteca matemática, la biblioteca que queramos ir desarrollando. Todas estas bibliotecas, todos estos objetos library declaration que vamos a ir construyendo, lo vamos a almacenar en la tabla de símbolos. De manera que el objetivo final de esta primera pasada del compilador es analizar las cabeceras de todas las bibliotecas que nos vayan a hacer falta, generar los objetos library declaration para cada una de esas bibliotecas, que a su vez contendrá la lista de objetos function con las funciones contenidas en cada una de esas bibliotecas, y construir, almacenarlas todas en la tabla de símbolos. Vamos a construir una única tabla de símbolos donde van a estar todos los objetos library declaration, que a su vez tendrán todos los objetos function que describan las funciones que hemos ido viendo. En la segunda pasada, que ya veremos en la próxima práctica, es la que se va a realizar en la clase, en el analizador Tinto Parser. Y en este caso, en esa segunda pasada, partimos de que ya el objeto library declaration y los objetos function han sido creados. Lo que vamos a hacer es
hacer la segunda pasada hasta llegar al código de una determinada función, buscar el objeto function asociado a esa función que ya hemos creado en la primera pasada y a partir de ahí analizar las instrucciones, los if, los while, los return, todas las instrucciones que nos encontremos en el cuerpo de las funciones. El objetivo de este segundo parser, del distinto parser, es rellenar cada objeto function con las instrucciones que describan cada función. Cuando terminemos de hacer las dos pasadas, lo que vamos a tener es una tabla de símbolos con todos los objetos library declaration, es decir, con la definición de todas las bibliotecas que nos hacen falta en nuestra aplicación y con esas bibliotecas conteniendo todas las definiciones de sus funciones y las funciones a su vez conteniendo ya todas sus instrucciones, expresiones, etc. Bien, lo que vamos a ir viendo en esta práctica, como ya digo, sería el primero de los analizadores semánticos, el dedicado a extraer la información de cabecera, es decir, el dedicado a construir el objeto library declaration y los objetos function. Bien, dentro del código, como ya os he dicho, eso estará descrito en la clase TintoHeaderParser. La segunda clase que añadíamos en esta práctica, en el código de esta práctica, era la clase SemanticException. SemanticException es la clase que nos va a permitir describir los errores de tipo semántico. Vamos a verla, vamos a ver el contenido. Bien, aquí tenéis la descripción de la clase SemanticException. Como vemos, es una clase que describe excepciones, que extiende la clase hasta exception y que contiene, que va a permitir describir todos los errores semánticos que se pueden cometer para detectar el compilador de Tinto. Algunos de esos errores semánticos los vamos a detectar en el análisis de la cabecera y otros errores semánticos los vamos a analizar en el análisis del cuerpo de las funciones. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, pues el primer error que podemos encontrarnos de tipo semántico es que el nombre de la biblioteca, cuando leamos library y un identificador, que ese identificador no corresponda con el nombre del fichero. En Tinto seguimos la forma de hacer las cosas de Java en la que el nombre de una biblioteca debe corresponder con el nombre del fichero donde está codificada esa biblioteca. De manera que si no es así, cuando leamos un fichero .tinto y nos encontremos el identificador de la biblioteca, si no corresponde al nombre del fichero, generaremos una excepción de tipo semántico, que vamos a llamarle library name exception. Desde el punto de vista de la cabecera, nos vamos a encontrar también con que lo que hacemos realmente es analizar cabeceras de funciones y añadirla a la biblioteca. ¿Qué errores nos podemos encontrar ahí? Bueno, pues en principio un error que nos podríamos encontrar es que la misma función se haya declarado dos veces, es decir, que nos encontremos dos declaraciones de funciones que tienen el mismo identificador y los mismos tipos de datos. Si es así, estaríamos hablando de una función que está duplicada y generaríamos un error de tipo duplicated function exception, es decir, función duplicada. También a la hora de analizar la cabecera de las funciones estamos analizando los argumentos de declaración de la función. En este caso nos podemos encontrar también con que los argumentos podríamos tenerlos duplicados, es decir, podríamos estar definiendo en los parámetros de una función, en los argumentos de una función, dos argumentos que tuvieran el mismo nombre. Evidentemente eso es incorrecto y tendríamos que dar el error semántico correspondiente. Esa es una de las verificaciones que vamos a hacer, que sería el detectar cuando los argumentos de una función están duplicados. A partir de ahí, el resto son excepciones que se corresponden ya a al cuerpo de las funciones. Serán excepciones que utilizaremos en la próxima práctica.
viendo así un poco más rápido en este caso, como ya digo, la explicaremos con más detalle en la práctica 10 de la asignatura, pero serían errores de tipo, errores de formato de número incorrecto, referencias a una biblioteca que no haya sido importada, condiciones inválidas, es decir, cuando nos encontramos dentro de un if o dentro de un while, una condición que no sea una expresión booleana, excepciones, o sea, errores con el tipo de dato de una instrucción return debe corresponder al tipo de dato de la función, si no es así, pues habría que dar un error. Variables duplicadas, variables locales, en este caso duplicadas, que estemos definiendo variables con el mismo nombre y en el mismo ámbito, que estemos llamando a funciones desconocidas, que estemos intentando referenciar variables desconocidas, que tengamos código inalcanzable. Código inalcanzable sería código que hayamos añadido detrás de un return. Si en el cuerpo de una función pues, analizamos, encontramos una instrucción return, está claro que todo lo que venga debajo no se puede llegar nunca a ejecutar y por tanto podríamos dar ese error de código inalcanzable. Y también podemos encontrarnos errores en cuanto a las funciones, al código de las funciones, el código de una función debe alcanzar siempre un return. Si finaliza el bloque de la función y no ha alcanzado un return, tendríamos también que detectar ese tipo de error. Bueno, pues esos son todos los errores que vamos a verificar en el compilador de Tinto respecto a nuestro lenguaje, y para cada error de tipo semántico, bueno, pues vamos a indicar mediante el código que le estemos indicando, el tipo de error que estamos cometiendo, y un token que nos va a indicar la posición donde estamos detectando ese error. El mensaje de error que generamos asociado a un error de tipo semántico pues es parse exception at row, at column y tal, es decir, la posición donde hemos encontrado el error, y una explicación, o sea, este código del código que hemos visto, pues algo tipo código inalcanzable, etc. Aquí veis la explicación que tenemos asociada a cada uno de los de las excepciones de los errores que he comentado. Por ejemplo, cuando generemos una excepción semántica de tipo library name exception, pues se generará un error indicando la posición donde hemos detectado el error, que corresponderá a la posición del token identificador que viene detrás de la palabra clave library, y dirá, pues, library name does not correspond to file name, ¿no? Es decir, que el nombre de la biblioteca no corresponde con el nombre del fichero. Esta será la explicación que demos como mensaje de error en este caso, en el caso de las excepciones semánticas. Bien, la clase, como digo, la clase semántica exception nos permite describir los errores de tipo semántico que nos vamos a encontrar. Hasta ahora habíamos visto errores léxicos y errores sintácticos. Bueno, pues estos van a ser errores de tipo semántico. Los errores semánticos no suponen ningún problema en cuanto a sincronización, es decir, no es que hayamos perdido la secuencia de reconocimiento de la sintaxis, de la gramática, pero sí que hemos encontrado algo que va a hacer que toda la estructura de datos que yo estoy generando, bueno, pues sea incorrecta, sea una estructura de datos que después no puedo compilar, que después no puedo llevar a código. Ese tipo de errores son los que vamos a describir mediante objetos de tipo semantic exception. Y bueno, vamos a ver ahora, como os decía, el código de la práctica TintoHeaderParser. La clase TintoHeaderParser describe un analizador semántico que está dedicado exclusivamente a la cabecera de funciones. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues esta es la gramática de Tinto, la misma que habíamos visto ya, aunque en este caso es una versión un poco más antigua, donde no incluye las bibliotecas nativas. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, no, el tratamiento sería idéntico.
La gramática, como hemos visto otras veces, comienza por el fichero completo, que es lo que llamamos una compilation unit, una unidad de compilación. Tendríamos nuestra lista de cláusulas import y nuestra declaración de biblioteca. La lista de cláusulas import pues, son una lista de import clause, que a su vez es import identificador, punto y coma. La biblioteca, pues library identificador, este es el nombre de la biblioteca, que como digo debe corresponder al nombre del fichero. Llave abierta, lista de funciones, llave cerrada. La lista de funciones son una lista de function declaration, que cada declaración de función tiene, pues en primer lugar, el modificador de acceso, que es o público private, el tipo de dato que devuelve la función, que es void, int, char o boolean, el identificador de la función, el nombre que le damos a la función, la declaración de los argumentos y el cuerpo. La declaración de los argumentos pues será paréntesis abierto, lista de argumentos, paréntesis cerrado. La lista de argumentos puede ser lambda, es decir, podría ser paréntesis abierto, paréntesis cerrado y ya está. O bien tener un primer argumento y más argumentos que serían que empezarían por coma, es decir, podríamos tener argumento, coma argumento, coma argumento, etc. Eso es lo que reconoce more arguments. Cada argumento, pues habíamos visto que tenía su tipo de dato y su identificador. Y el cuerpo de la función pues sería llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada, pero esto es lo que nos vamos a saltar. Lo que vamos a hacer es sustituir la función asociada al símbolo function body por una función que en lugar de intentar hacer el análisis de la gramática de lo que contiene ese function body, el objetivo es saltarse todos los tokens, todas las instrucciones, hasta llegar a la llave cerrada que corresponde a esta llave abierta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues nos vamos a meter en un bucle que simplemente lo que hace es ir consumiendo tokens, siempre ir pidiendo al analizador léxico el siguiente token, pero debe tener un control sobre las llaves, porque cada vez que yo cada vez que yo encuentre una llave abierta es que estoy definiendo, estoy utilizando un bloque de instrucciones, con lo cual estoy aumentando un nivel de anidamiento dentro de los bloques de instrucciones. Entonces, cada vez que yo me encuentre una llave cerrada, lo que realmente tengo que ver es cuál es el nivel de anidamiento del bloque que estoy cerrando. Hasta que no encuentre la llave cerrada que corresponde a esta llave abierta, no habré alcanzado el final de function body. Vamos a ver una función que hace precisamente eso y que me va a permitir saltarme todo el código sin analizar. Después, lo que sería la clase TintoHeader Parser, pues desarrolla un analizador sintáctico descendente recursivo para esta gramática. Esto ya lo habíamos visto, es en principio el analizador sintáctico descendente recursivo es el mismo que ya habíamos visto en las prácticas anteriores, solo que en este caso pues nos ahorraríamos todas las clases, todos los métodos asociados a los símbolos que describen instrucciones y que describen expresiones. En ese aspecto es un analizador sintáctico descendente recursivo con bastantes menos métodos. Los analizadores semánticos tienen dos objetivos. El objetivo principal es construir la estructura de datos, pero también realizar las verificaciones semánticas correspondientes. Es decir, este tipo de comprobaciones que hemos comentado, de que el nombre de la biblioteca corresponda con el nombre del fichero, que no haya funciones duplicadas, etcétera, pues hay que verificarlo. Para eso se van a incluir una serie de métodos dentro de la clase que me permiten verificar que no se producen los errores semánticos que hemos comentado. Y tenemos también acciones semánticas dentro de lo que sería el desarrollo de transformar el analizador sintáctico en un analizador semántico, pues tendremos que incorporar acciones semánticas que me permitan construir la estructura de datos. Esas acciones semánticas, vamos a verlas enseguida, serían Action Library Function y Action Add Argument. Lo que voy a hacer en el código, lo vais a ver enseguida, es que
todo lo que serían métodos asociados a verificaciones semánticas son métodos que van a empezar con la palabra, con el prefijo verify, y todos los métodos asociados a acciones semánticas serán métodos que llamaremos en acciones que colocaremos pues, de manera interna dentro de las reglas, pues son métodos que comienzan con el prefijo action. Vamos a ver realmente el código y veréis a lo que me refiero. Bien. TintoHeader Parser. TintoHeader Parser es, como digo, la clase que hemos desarrollado para construir el analizador semántico de cabecera de los ficheros descritos en el lenguaje Tinto. Como analizador semántico, bueno, va a ser un analizador semántico este que vamos a ver, un descendente recursivo de tipo LL1, como los que ya hemos ido viendo en clase y viendo en cuanto a análisis sintáctico en prácticas anteriores. Igual que el resto de analizadores sintácticos, lo que estamos haciendo, os recuerdo, para construir un analizador semántico es partir de un analizador sintáctico y añadirle atributos y acciones semánticas. Los atributos en un analizador descendente recursivo pues son de dos formas. Los atributos heredados son argumentos de la llamada a los métodos, es decir, cada símbolo tiene asociado un método. Bueno, pues los atributos heredados de ese símbolo son los argumentos de llamada a su método asociado. Y los atributos sintetizados es la información que consigue construir ese símbolo, y eso respecto de las funciones va a ser la información que devuelva la función. Es decir, los atributos sintetizados corresponden a lo que devuelve la función, los atributos heredados a los argumentos de la función, y las acciones semánticas pues lo vamos a incrustar, va a ser simplemente copiar el código en el lugar correspondiente dentro de cada regla. Vamos entonces con el contenido de la clase TintoHeaderParser. Tenemos el analizador léxico, hemos llamado Lexer, el token previo, el prep token y el token de preanálisis next token. El prep token, os recuerdo, nos hacía falta para la sincronización de errores. Los campos error count y error message me permiten llevar el control del número de errores que nos vamos encontrando. Error count es el contador de errores y error message es el mensaje total que encadena todos los mensajes de error que nos vayamos encontrando. El constructor del analizador de cabecera, pues le vamos a pasar ya directamente el flujo de datos de entrada, el file input stream. Cuando construyamos un objeto de la clase TintoHeaderParser, pues puesto que ya le pasamos el flujo de entrada, lo que hacemos es construir el analizador léxico y generar ya el primer token del análisis. El método principal de la clase TintoHeaderParser va a ser el método parse. El método parse lo vamos a llamar con lo podemos ver ya como si fuera el primer atributo heredado, que es un string, una cadena, con el nombre del fichero que estamos analizando. Es decir, nosotros le hemos pasado el flujo de entrada, un file input stream, y tenemos por otro lado, sabemos cuál es el nombre de este fichero. Bueno, pues la llamada al método parse vamos a hacerla ya con el nombre del fichero. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el nombre del fichero, porque tenemos que compararlo con el nombre de la biblioteca. De manera que ponemos los contadores de error a 0 y lanzamos el símbolo inicial de la gramática, que sería el método asociado a compilation unit. Pasamos ese método con ese atributo heredado, que sería este nombre, y el símbolo inicial de la gramática, como suelo explicaros en los ejercicios, debe tener un atributo sintetizado que es la referencia a todo el árbol de sintaxis abstracta. En nuestro caso, la estructura de datos, el árbol de sintaxis abstracta que pretendemos construir en este análisis semántico de cabecera, es un objeto library declaration. Por tanto,
el atributo sintetizado de compilation unit debe ser una referencia a un objeto library declaration. Por tanto, try compilation unit me va a devolver, como atributo sintetizado, será el valor que devuelva la función, me va a devolver el objeto library declaration. El método parse a su vez va a devolver este objeto library declaration. Por tanto, una vez que compilation unit haya generado este library declaration, será el que devolvamos return library en este método parse. ¿Qué ocurre si nos encontramos algún error insalvable en este proceso? Pues que intentaremos, lo capturaremos, es decir, lo contaremos como error, añadiremos su mensaje de error correspondiente y en ese caso, si el error ha sido tan importante como para que ni siquiera fuera posible recuperarse en el análisis, bueno, pues en ese caso saltará de aquí directamente fuera, no tenemos nada que devolver, puesto que no hemos construido el objeto library, de manera que lo que devolveremos en este caso será un nulo. Esto va a ser algo raro, es decir, normalmente los errores que detectemos en compilation unit son errores que vamos a tratar, por eso tenemos el método se llama try compilation unit porque le estamos metiendo tratamiento de errores. Tanto si nos encontramos errores léxicos, sintácticos como semánticos, en principio deberían capturarse dentro de este método, con lo cual el análisis debería continuar y el objeto library debería devolverse, aunque error count y error message se fueran incrementando y fueran almacenando los errores que nos encontráramos aquí. En cualquier caso, como uno nunca sabe, si aquí puede generarse algún error que no haya sido tratado, lo capturaríamos y devolveríamos nulo. Cuando construyamos un objeto TintoHeader parser y lancemos parse, el resultado será un objeto library declaration, pero debemos saber si se han producido errores o no. Para eso tenemos el método getErrorCount. GetErrorCount lo que nos va a devolver es el número de errores que nos hemos encontrado. Si getErrorCount devuelve 0 es que no ha habido errores y que el objeto library declaration se ha construido sin ningún problema. Si nos encontramos errores, si se han producido errores, bueno, pues el compilador debe saber que se han producido errores al analizar el fichero de entrada que estemos comprobando en cada momento. Si se han producido errores, lo que queremos saber es el mensaje de error total, que sería el campo error message que podríamos obtener mediante el método getErrorMessage. Cuando nos encontramos un error, lo que lanzamos siempre es el método catchError, que es capturar el error. Al capturar el error, lo que hacemos es incrementar el número de errores y aumentar el mensaje de error incorporando la descripción del error que estamos capturando. La sincronización de errores, la vimos también en una práctica anterior, la desarrollamos mediante el método skip2, donde le pasábamos los tokens de sincronismo, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Esto, como digo, ya lo habíamos visto en una práctica anterior. Bien. A partir de aquí, y esto sí es algo que ya es nuevo dentro de lo que sería el desarrollo de analizadores semánticos, lo que vamos a introducir son los métodos asociados a las verificaciones semánticas y a las acciones semánticas. El método verifyLibraryName lo que hace es verificar que el nombre de la variable corresponde con el nombre del fichero corresponde con el nombre de la biblioteca que estamos definiendo, es decir, el identificador que nos hemos encontrado junto a la palabra clave library. Bien, ese identificador lo vamos a indicar mediante este token, es decir, en la llamada al método verifyLibraryName, TK va a tener el token identificador, ¿de acuerdo? Mientras que library declaration ya va a tener el objeto library que en su construcción utiliza el nombre del fichero. Lo que queremos ver es que el identificador corresponde
con el nombre que ya tenemos almacenado en library, que será el nombre del fichero. Bueno, pues si el lexema del identificador es distinto, es decir, es el not, si no es igual el identificador que el nombre de la biblioteca, entonces estaríamos ante un error de tipo semántico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lanzamos un error de tipo LibraryNameException, si lanzamos un objeto SemanticException, donde el tipo de error será LibraryNameException y el token que me identifica la posición del error será el correspondiente al identificador. Bueno, esa sería la verificación de que el identificador de la biblioteca corresponde con el nombre del fichero. La segunda verificación semántica es si tenemos o no funciones duplicadas. Cuando nos encontremos una función, cuando reconozcamos una función, yo antes de añadir la función a la biblioteca, tengo que ver si esta biblioteca, si este objeto library declaration ya tiene una función que tenga el mismo nombre y el mismo tipo de datos que esta que yo acabo de reconocer. El token en este caso, pues no recuerdo, ahora lo vemos abajo, no recuerdo si corresponde al identificador de la función o al token público-privado de la función, al modificador de acceso. Ahora lo veremos cuál es el token de llamada. En cualquier caso, es un token que va a estar incluido en la declaración de la función y que nos va a permitir identificar la posición donde está la función duplicada. Bueno, ¿cómo sabemos si una función, si este function que estamos pasándole a la verificación está duplicado o no? Bueno, pues en primer lugar se obtiene el array con el tipo de argumentos de la función y lo que hacemos es buscar en la biblioteca una función que tenga el mismo nombre, que sería este identificador. Efectivamente, el token que le estamos pasando es el del identificador de la función y que tenga los mismos tipos de datos. Si el método getAnyFunction nos devuelve algo, eso significa que la biblioteca ya tiene una función que se llama igual y con el mismo tipo de datos. Por tanto, tendríamos una función duplicada. Si no lo tiene, devolverá nulo. Pero si dup es distinto de nulo, eso significa que library ya tenía una función con el mismo nombre y el mismo tipo de datos. En ese caso, si dup es distinto de nulo, es decir, si existe una función duplicada, pues generaríamos el error duplicateFunctionException y se lo pasaríamos o crearíamos un objeto SemanticException con este tipo de error, con este token indicando la posición donde se encuentra el error y lanzaríamos catchError para incrementar el número de errores y añadir el mensaje de error correspondiente a esta excepción semántica. La tercera verificación semántica que vamos a hacer es al analizar la cabecera de una función, es decir, analizar tipo de datos, identificador y sus argumentos, vamos a ver que en su lista de argumentos no hay argumentos que tengan el mismo identificador, es decir, que se llamen de la misma forma. Si fuera así, estaríamos detectando argumentos duplicados. Bueno, pues vamos a pasarle, para verificar que no hay, vamos a tener un vector de argumentos donde vamos a tener almacenados los argumentos que ya hayamos reconocido. Este token será el token del siguiente argumento que estamos reconociendo. Y lo que vamos a verificar es que el nuevo argumento, el que su identificador viene descrito mediante este token, ese nuevo argumento no corresponde, no tiene el mismo nombre que un argumento previo, es decir, que alguno que ya esté incluido en este vector. Bueno, pues si el vector contiene una variable, un argumento con el mismo nombre, entonces tenemos un error de tipo semántico de tipo argumento duplicado. Capturaríamos el error, generaríamos una excepción semántica de tipo duplicateArgumentException y el token, el identificador del argumento, nos serviría para indicar la posición donde hemos encontrado ese error. Bien, estos son las verificaciones semánticas. Las acciones semánticas que vamos a hacer son dos. Por un lado,
vamos a añadir una función a la biblioteca. Esto es la acción semántica que vamos a utilizar dentro de la regla asociada al símbolo function. Es decir, cuando hayamos terminado de recopilar toda la información de una función, entonces crearemos el objeto function. ¿Qué información necesitamos para crear una función? Pues necesitamos saber su modificador de acceso, es decir, si es público o privado. El tipo de datos que devuelve la función, si es void, int, char o boolean. El identificador de la función. En este caso vamos a introducir, podría ser directamente un string, pero necesito que sea el token porque voy a utilizar ese token para hacer la verificación semántica de que la función no está duplicada. El vector con todos los argumentos, que esto el argument list tendrá que devolver este vector de argumentos, vector de objetos variable y library. La acción semántica utiliza también library porque vamos a almacenar la nueva función en esta biblioteca. Bien, ¿qué haríamos? Bueno, pues una vez que yo ya he recopilado toda esta información, es decir, el tipo, el modificador de acceso, el tipo de datos, el nombre, los argumentos y la biblioteca, el objeto library declaration al que pertenece la función, entonces nos vamos a crear la función, nos vamos a crear un objeto function. Este es la clase que habíamos definido el otro día como una clase perteneciente al paquete tinto.st_struct, es decir, una clase que pertenece al árbol de sintaxis abstracta. Bien, nos creamos la función con el constructor de function, utiliza el modificador de acceso, el tipo de datos, el nombre de la función y el nombre de la librería a la que pertenece. Lo siguiente es que añadimos la lista de argumentos y una vez que ya tenemos la función declarada, lo que hacemos es verificar que la función no esté duplicada. Si la función está duplicada, bueno, pues generaremos el mensaje de error correspondiente. Y inmediatamente después, pues añadimos ya la función a la biblioteca. En realidad, bueno, la estamos añadiendo, esté duplicada o no esté duplicada, realmente es igual. Ya el objeto lo hemos construido y el hecho de no añadirla si está duplicada no va a afectar en nada, puesto que al final lo que se hace es que cuando se van a analizar las funciones se busca por nombre y tipo y a la que está duplicada entonces no se la encontraría nunca. Es decir, que no, realmente no tiene ningún problema si en el caso en que esté duplicada si se añade o no se añade. La segunda acción semántica que vamos a considerar es la acción semántica asociada a el reconocimiento de argumentos. Un argumento pues viene dado por su tipo de dato y su identificador. La acción semántica va a ser coger ese tipo de dato y ese identificador, generar un objeto variable que me describa este nuevo argumento, verificar si ese argumento existe ya o no existe en el vector y añadirlo. Es decir, tenemos que verificar que dentro de este vector no exista un argumento que tenga ya el mismo identificador. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer en la acción, hacer la verificación semántica y a continuación añadir el nuevo argumento, que sería un objeto variable de este tipo y con este nombre, dentro del vector de argumentos. Bueno, estas serían las acciones semánticas. Como vamos a ver enseguida, esto es código que vamos a incorporar dentro de los métodos asociados al análisis sintáctico. Bien, para seguir con el análisis sintáctico teníamos el método match, que es el de emparejamiento, y a partir de aquí comenzaríamos con los métodos asociados a cada símbolo. Los métodos asociados a compilation unit pues sería try compilation unit y parse compilation unit. Try compilation unit lo que hace es envolver parse compilation unit dentro de lo que sería el sistema de sincronización ante errores sintácticos.
todos los métodos try tienen un aspecto similar, que eran try, llamada al método parser correspondiente, catch exception, catch error, skip to, a sincronizarse en la lista de tokens de sincronismo de izquierda y de derecha. Bien, en este caso la diferencia es que mientras en el analizador sintáctico puro los métodos devuelven void, es decir, no devuelven nada, pues en este caso try compilation unit va a devolver un atributo sintetizado que, como hemos dicho, era el objeto library que describe la biblioteca completa que estamos analizando. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que parse compilation unit va a generar ese atributo sintetizado y lo vamos a devolver. Por tanto, try compilation unit va a devolver el objeto library como atributo sintetizado. Realmente esto no es más que lo que devuelve parse compilation unit. En parse compilation unit sí vemos un poquito más de contenido. En parse compilation unit lo llamamos con un atributo heredado que sería el nombre del fichero. Esto, cuando llamamos a parse, habíamos visto cómo el método parse de la clase TintoHeaderParser, la llamada parse, se hace con un string, que era el nombre del fichero. Bueno, pues vamos a utilizar ese nombre del fichero como atributo heredado, que se lo pasamos a compilation unit. ¿Y compilation unit qué hace con ese atributo heredado? Bueno, pues bien, con ese atributo heredado lo que hace es que se lo pasa a try library declaration. A ver, el parse compilation unit tiene que reconocer, la regla es import clause list, es decir, lista de cláusulas importadas, y library declaration. Bien, la lista de cláusulas importadas me va a permitir tener un listado de los identificadores de las bibliotecas que estamos importando. De manera que import clause list va a generar una lista de identificadores. La manera en que vamos a hacerlo es que vamos a construir aquí la lista. Vamos a construir aquí el vector imported y se lo vamos a pasar como atributo heredado a import clause list. Import clause list, cuando reciba este vector, lo que va a hacer es ir añadiéndole a este vector todas las bibliotecas importadas que se vayan encontrando. Enseguida lo veremos. Y library declaration sí va a ser el símbolo que analice todo lo que sería library identificador, llave abierta, toda la lista de funciones, llave cerrada. Y este símbolo, library declaration, es el que va a tener como atributo sintetizado el objeto library declaration. ¿De acuerdo? Bien. Import clause list. Import clause list le pasamos un vector. Inicialmente el vector está vacío, pero lo que hacemos es pasárselo a import clause y a import clause list. Import clause, lo tenemos aquí abajo, le pasamos el vector como atributo heredado. Y simplemente cuando se encuentra una cláusula de import, tendríamos match import, match identificador, match punto y coma. Bueno, pues el identificador es este token, este ID, y con este token lo que hacemos es esta acción semántica, que sería añadir el identificador a imported. Fijaos en este método. Import clause tiene un atributo heredado, que es un vector, una lista de strings. Y tiene una acción semántica, que es cuando yo me encuentro import identificador punto y coma, lo siguiente que hago es añadir un nuevo elemento a este vector. Realmente import clause no tiene ningún atributo sintetizado, devuelve void, pero sí añade información a este vector que hemos dado como atributo heredado.
Bien, el resultado de esto, de parse import clause, añade todos los identificadores de bibliotecas importadas dentro de este vector, trae import clause, envuelve parse import clause dentro de su método de sincronización de errores, import clause, trae import clause, está envuelto dentro de import clause list. Lo que hacíamos era ir reconociendo todas las cláusulas import, eso es lo que hace import clause list, y import clause list lo que hace es pasarle a import clause su propio atributo heredado, que era el vector import. Trae import clause list, pues envuelve parse import clause list en todo el mecanismo de sincronización de errores, y eso es lo que hacemos aquí la llamada, es decir, nos creamos el vector, se lo pasamos como atributo heredado a import clause list list lo usa como atributo heredado, se lo pasa a import clause y a import clause list. Esto es lo que está aquí, es lo que llamamos a la hora de hacer los ejercicios, le habríamos llamado import clause list 1, ¿de acuerdo? Y tiene un atributo heredado que es ese vector. Y dentro del cuerpo ya de la regla de import clause es donde hacemos como acción semántica añadir elementos a ese vector. Bien, lo más importante es todo, pero donde se hace más trabajo, donde más trabajo se desarrolla, es en Library Declaration, que es realmente el símbolo que reconoce toda la biblioteca completa. A Library Declaration lo hemos llamado, la llamada la hemos hecho con dos atributos heredados, que es name, que contiene el nombre del fichero, y imported, que contiene la lista de bibliotecas importadas. Bien, lo primero que va a hacer Library Declaration es crear un objeto library. Crea el objeto con name, con el nombre del fichero. Y además le añade la lista de bibliotecas importadas. Esto lo podemos ver como una acción semántica que, si queremos, estaría produciéndose antes incluso de la primera, del reconocimiento del primer token. Parse Library Declaration lo que hace ahora es, con este library lo vamos a hacer una llamada como un atributo heredado. Y este atributo heredado lo que hacemos es cuando nos encontramos ante una biblioteca, reconocemos el token library, a continuación vendrá el token identificador. En este punto ya podemos hacer la verificación semántica, es decir, podemos verificar que este nombre corresponde con el nombre del fichero que tenemos almacenado ya en la biblioteca. Esta es la llamada verify library name que habíamos visto antes. A partir de aquí, llave abierta, lista de funciones, llave cerrada. Function list lo vamos a llamar con un atributo heredado que va a ser la biblioteca en la que tengamos que añadir todas las funciones que vayamos a incluir. De esta forma, Parse Library Declaration utiliza realmente library como atributo heredado, pero Try Library Declaration construye el objeto library y lo devuelve. Por tanto, tendríamos aquí que Try Library Declaration sí tendría ese atributo sintetizado, que es la referencia al objeto completo. Más function list. Function list es lista de funciones, le pasamos como atributo heredado la biblioteca donde quiero almacenar esas funciones, y function list no hace más que pasárselo como atributo heredado a function declaration. Function declaration recibe como atributo heredado el objeto library donde quiero almacenar todas las funciones. ¿De acuerdo? Bueno, este es el método try, se lo pasa al método parse. Y el método parse, ¿qué es lo que hace? Pues el método parse, la regla asociada a function declaration era access, función type, identificador, argument declaration y función body. Bueno, pues tenemos try access, que va a devolver un atributo sintetizado que va a ser el código del modificador de acceso. Esto será o public o private. Función type va a devolver un atributo sintetizado que va a ser el código del tipo de dato de la función.
emparejamiento, el match identifier, devuelve el token que contiene el identificador. Argument declaration va a tener un atributo sintetizado que me devuelva el vector de argumentos. Parse function body no hace nada, simplemente lo que hace es saltarse todo el bloque de instrucciones, es decir, detecta la llave abierta y empieza a consumir tokens hasta llegar a la llave cerrada que cierra el bloque de instrucciones. Y una vez que hemos reconocido todo esto, esto realmente es la regla asociada a function, pero obteniendo sus atributos sintetizados, el atributo sintetizado de access, el atributo sintetizado de function type, el atributo sintetizado del emparejamiento, el atributo sintetizado de la lista de declaraciones, y con todo esto lo que hacemos es una acción semántica. La acción semántica que ya habíamos visto era qué pasa cuando nos encontramos con una nueva función. Bueno, pues acción semántica, action library function, habíamos visto, le pasábamos el modificador de acceso, el tipo, el identificador, la lista de argumentos y la biblioteca, y lo que hace es construir el objeto function, añadirlo a la biblioteca y además hacer la verificación semántica de que la función no esté duplicada. Todo eso se resuelve aquí dentro en action library function. Bien. Access, hemos dicho que tiene un atributo sintetizado de tipo int. Luego, tryAccess ya no devuelve void, ahora devuelve int. ¿Y qué int devuelve? Pues a su vez devolverá lo que devuelva parse access, que el parse devuelve cuando encuentra public, devuelve access.public_access, cuando encuentra private, devuelve access.private_access. Es decir, la función asociada al acceso ahora devuelve un entero, ¿de acuerdo? Como atributo sintetizado, que será el código del modificador de acceso, que podrá ser o public access o private access. Function type igual, ahora en lugar de ser void, quiero que devuelva un código con el tipo de datos de la función. Es decir, ahora tiene un atributo sintetizado de tipo int. ¿Qué es cuál? Bueno, el método try, a su vez, lo que hace es lanzar el método parse. El método parse tenía, en caso de encontrarse un void, pues reconocía void. Ahora lo que hacemos es que vamos a devolver como atributo sintetizado el valor void type, y si se encuentra int, char o boolean, lo que hacía era lanzar type o type. El símbolo type ahora lo que vamos a hacer es que va a tener también un atributo sintetizado que sea la representación del tipo de dato que está analizando. El análisis del símbolo type pues devuelve ahora como atributo sintetizado un valor int. ¿El valor int cuál es? Pues si el tipo es int, devuelve type int type. Si el tipo es char, devuelve char type. Si el tipo es boolean, devuelve boolean type. Si no, lanzaría una excepción. Es decir, con todo esto, function type devuelve el tipo de dato de la función, ya sea void type, int type, char type o boolean type. Bien, iríamos por aquí, por el tipo de dato. Bueno, después de reconocer el tipo de dato, reconoceríamos el identificador, ¿de acuerdo? Y lo siguiente de la declaración de función sería la declaración de los argumentos, que empieza con paréntesis abierto, lista de argumentos, paréntesis cerrado. Bueno, las funciones asociadas al símbolo argument declaration pues son la función try y la función parse, y como hemos visto, tiene un atributo sintetizado que es una lista de objetos variables que describen los argumentos que encontramos. Bien, ¿cómo lo haríamos? Pues nos creamos el vector y aquí hay dos opciones. Perdón, argument declaration a su vez es paréntesis abierto, argument list paréntesis cerrado, sí, las opciones en argument list. Aquí le pasamos, construimos ya el vector, se lo pasamos como atributo heredado y lo devolvemos como atributo sintetizado.
¿Por qué razón se lo pasamos a ArgumentList como atributo heredado? Pues porque ArgumentList lo que va a hacer es utilizar ese atributo heredado, ese vector, esa lista de variables, y va a ir añadiendo nuevas variables tal y como se las vaya encontrando. ArgumentList, por tanto, tiene un atributo heredado, que es esa lista de argumentos, y lo que hace es pasársela a argument, pasársela también a more argument, y en caso de que no haya argumentos, pues simplemente hace un break y por tanto no le añade nada a este vector. Este vector a ArgumentList le llega creado pero vacío. Si no hay ningún argumento, pues todo lo que lanzamos es break, pues se queda vacío. Y aquí arriba, argument declaration, el resultado de hacer esta llamada es que el vector quedaría vacío, devolveríamos un vector, una lista de objetos variables que no tendría realmente ningún argumento. Bien, el tratamiento de los argumentos está en argument. Vamos aquí. Los argumentos eran, pues, reconocemos el tipo y el identificador de los argumentos. Esta era la parte sintáctica. Ahora hacemos algo más. Ahora hacemos una acción semántica, que la habíamos visto ya, que era add argument. La acción add argument lo que hacía era añadir un argumento con este tipo y este identificador a esta lista de argumentos. La lista de argumentos me la han pasado como atributo heredado. Type y TID son atributos sintetizados, y acción add argument es la acción semántica que construye el argumento y lo añade a la lista. Try-more arguments lo que tiene es otra llamada a arguments que hace exactamente lo mismo que ya hemos visto. Para terminar, parse function body. Esta función es la que debe reconocer el cuerpo de las funciones, es decir, la llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada. En este caso, como ya os he dicho varias veces, lo que hace es reconocer la llave abierta y saltarse todos los tokens hasta llegar a la llave cerrada. El problema es que dentro de esos tokens puede haber a su vez llaves abiertas que abran bloques de instrucciones con un nivel de anidamiento superior. Lo que vamos a controlar es ese nivel de anidamiento. Es la variable level, lo que controla es el nivel de anidamiento de los bloques de instrucciones. Cuando yo me encuentro la primera llave abierta, pues el nivel de anidamiento lo fijo en el 1, y cada vez que yo me encuentro una llave cerrada, lo que hago es reducir en 1 el nivel de anidamiento. Por tanto, me voy a meter en un bucle de bloques donde no voy a salir de ese bucle hasta que hasta que el level sea 0, es decir, hasta que no encuentre una llave cerrada que haga que el nivel de alineamiento, que cierre mi nivel de alineamiento 1. Bien, ¿cómo funciona este bucle? Por supuesto, para evitar bucles infinitos, si el token que me encuentro es el final del fichero, entonces rompo el bucle y salgo. Pero la cuestión es que ¿qué hago si me encuentro una llave abierta? Si me encuentro una llave abierta, entonces el nivel de anidamiento lo incremento. Si me encuentro una llave cerrada, el nivel de anidamiento de bloques lo decremento. Imaginaos que yo tengo una llave abierta, una serie de instrucciones, y después me encuentro otra llave abierta. Entonces estaría en un bloque de código con un nivel de anidamiento superior. Estaría en un bloque de nivel 2. Cuando yo me encuentre la llave cerrada, esa llave cerrada no corresponde a la llave cerrada de la función, corresponde a la llave cerrada de ese nivel de anidamiento, de ese bloque de instrucciones. Por tanto, cerraría ese bloque de instrucciones y me quedaría en un nivel de anidamiento 1. Cada vez que hago eso, bueno, pues voy consumiendo tokens. ¿Cuándo paro? Pues cuando yo encuentre un token que sea una llave cerrada, decremente level, consuma la llave cerrada, y ahora el level sea 0. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que la llave cerrada está cerrando esta llave abierta. Bien, pues ese sería el método asociado a function body, que realmente es lo que permite no reconocer el cuerpo de las funciones, es decir, saltarnos todo el cuerpo de las funciones y hacer que este analizador simplemente se centre en la cabecera de las bibliotecas, es decir, solamente en lo que sería el nombre de la biblioteca, las bibliotecas importadas y las cabeceras de las funciones, que serían la información de su modificador de acceso,
tipo de dato, identificador y argumentos, pero no las instrucciones que forman el cuerpo de la función. Bueno, pues eso es todo. Esta sería la manera en que se ha desarrollado este analizador semántico. Como ya hemos visto, se basa en analizador sintáctico descendente recursivo y hemos ido añadiendo algunos atributos heredados y algunos atributos sintetizados. Hemos visto funciones asociadas a verificaciones semánticas, que en este caso solamente eran 3. La verificación semántica de que el nombre de la biblioteca no sea distinto al nombre del fichero, por un lado. La verificación semántica de que las funciones no estén duplicadas y la verificación semántica de que los argumentos no estén duplicados. Y también teníamos poquitas acciones semánticas como tal. Aquí sobre todo lo que hay es paso de atributos de un símbolo a otro, pero las acciones semánticas básicamente eran construir el objeto library declaration, construir el objeto function y añadirlo, y construir el objeto variable en los argumentos y añadirlo. O sea, es relativamente simple. Volvemos al enunciado y os cuento. Nos queda por ver dentro de esta práctica lo que sería el equivalente, es decir, el análisis semántico de cabecera, pero desarrollado con la herramienta JavaCC. Hasta ahora lo que hemos visto de la herramienta JavaCC era la especificación sintáctica. Lo que estábamos viendo era algo de este estilo. Cualquier símbolo no terminal de la gramática lo describíamos así. Poníamos siempre void, símbolo, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, las excepciones que se podían lanzar. Siempre hay una excepción predefinida, que es la pass exception, que esa se incluye por defecto. Y ahora teníamos un bloque llave abierta, llave cerrada, que aquí nunca poníamos nada, y un segundo bloque con la descripción EBNF. Bien, en JavaCC vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos de ver hecho a mano, puesto que al fin y al cabo tanto lo que hemos hecho a mano como lo que desarrolla JavaCC son analizadores sintácticos descendentes recursivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cómo amplío la gramática para que las reglas no sean puramente sintácticas, sino que incluyan semántica, es decir, que incluyan atributos heredados, atributos sintetizados y acciones. Bueno, pues los atributos heredados, como hemos visto, son argumentos de llamada a la función. Aquí vemos lo que estamos definiendo realmente es una función asociada al símbolo. Bueno, pues los argumentos de llamada lo pondremos aquí, lo pondremos entre el paréntesis abierto y paréntesis cerrado, igual que en cualquier otra función. E igual que hemos visto hace un momento en el Tinto Header Parser hecho a mano. Los atributos sintetizados es la información que devuelve el símbolo. Lo hemos visto también como lo habíamos hecho a mano. Ahora, en lugar de devolver void, pues vamos a devolver el tipo de dato asociado a ese atributo sintetizado. Bien, la descripción EBNF me permite describir la regla, pero además en JavaCC, entre llaves, podemos colocar código. Ese código en su momento simplemente se va a copiar en el código que genera automáticamente JavaCC. Por tanto, va a incrustar el código que nosotros pongamos dentro del código que genera automáticamente. Exactamente igual que hemos hecho nosotros al incrustar el código como action add argument o action function declaration que hemos puesto en el Tinto Header Parser que nosotros hemos hecho a mano. Lo que hace JavaCC es lo mismo, es decir, escoger el código que nosotros le pongamos y incrustarlo en la posición que nosotros le indiquemos. Hay otra cuestión interesante que nosotros también hemos utilizado y es cómo accedo a la información de los atributos sintetizados de los símbolos a los que yo llamo en una regla. Bueno, pues como ahora esos símbolos devuelven cosas, lo que necesito es variables contenedor, es decir, necesito almacenar lo que devuelvan esas llamadas. Como esas variables contenedor las tengo que utilizar, las tendré que declarar antes. Y para eso realmente es para lo que se usa el primer bloque. Fijaos, el aspecto final que tiene esto es algo así. Este sería el ejemplo, lo vamos a ver enseguida, del método asociado a FunctionDec. El símbolo FunctionDec sería la declaración de una función. Hemos dicho que FunctionDec iba a tener un atributo heredado que era
un objeto library declaration que llamamos library. Bueno, pues aquí tenéis exactamente igual. O sea, lo que... Os vuelvo un momento al código. Parse function declaration. Estaba aquí. Lo que veis es algo muy parecido a esto. Parse function declaration tiene un atributo heredado, que es un objeto library, y esta es la regla. Esta era la regla y esta es la acción semántica. Lo que hace JavaCC realmente, básicamente, aunque JavaCC utiliza gramáticas en eBNF, es decir, en formato extendido, con lo cual el código que genera es un poco más complejo, pero básicamente es esto, es decir, es añadir todo este código digamos, que envuelve la regla, pero lo que hace después es esto. Fijaos qué aspecto tiene. Aquí tenemos tryAccess, lo almacenamos en una variable que llamamos ACC. Function type lo almacenamos en una variable que llamamos type. El identificador lo almacenamos en una variable de tipo token. Argument declaration lo almacenamos en una variable de tipo vector de argumentos. Function body no hace nada, ni hace falta que le pasemos atributos heredados, ni tiene atributos sintetizados, y finalmente ejecutamos esta acción semántica. Bien, ¿cómo hacemos esto en JavaCC? Pues atributo heredado, lo introducimos ahí. Atributo sintetizado, lo indicaríamos aquí. En este caso, function dec no tiene atributo sintetizado. Esto es lo mismo que hemos visto aquí. Si os fijáis, perdón. Teníamos ACC es tryAccess, ACC es tryAccess, type es función type es type función type. El match identificador es, en JavaC sería esto, reconocer el token identifier. El args es lo que devuelve argument declarations, pues lo tenemos aquí. Function body, y la acción semántica en JavaC se describe entre llaves. ¿Qué ocurre? Que los tipos de datos, aquí cuando utilizamos una variable, esta variable tiene que haber sido declarada previamente. ¿Dónde? Pues en el bloque inicial. Ese bloque que hasta ahora siempre dejamos vacío es un bloque que se utiliza para declarar las variables que después se van a utilizar aquí. Una vez que hemos declarado ACC, type, TID y args, podemos usarlas aquí. Y básicamente eso es todo lo que necesita JavaCC para convertir un análisis sintáctico en un análisis semántico. Una cuestión importante en este ejemplo, no hay atributos sintetizados, es decir, no se devuelve nada. Si quisiéramos devolver algo, si quisiéramos devolver, por ejemplo, un string, pues habría que decir que esto no es void, esto es string, pero hay que hacer algo más. El return lo tenemos que incluir nosotros, es decir, la acción de devolver este valor la tenemos que incorporar nosotros, la debemos poner entre llaves, igual que hemos puesto acción library function, pues habría que poner entre llaves la acción de retorno del valor asociado a su atributo sintetizado. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo quedaría exactamente lo mismo que hemos visto, hecho a mano, pero cómo queda en JavaCC. Sería tintoheaderparser.jj. Bueno, pues tendríamos nuestro primer bloque, que sería el bloque de options. El segundo bloque sería entre parser begin y parser end. En este bloque es donde indicamos el nombre del paquete al que va a pertenecer todo y ponemos el nombre de la clase que corresponde al parser que hemos indicado con parser begin. Bien, pues con esta clase es la clase sobre la que va a trabajar JavaC y a la que JavaC va a añadir los métodos asociados a cada símbolo no terminal, la parte de la sintaxis. Pero en esta clase, aparte de lo que hace
JavaCC de manera automática, nosotros queremos hacer más cosas. Eso ya lo habíamos visto. Le añadíamos el tema de la gestión de errores, por tanto le añadíamos el contador de errores y el mensaje de error. Ahora necesitamos que el método parse, igual que lo habíamos creado, pues igual que lo habíamos creado hecho a mano, pues también está aquí, hace exactamente lo mismo. O sea, le pasamos el nombre del fichero, pone a 0 los contadores el contador de error y el mensaje de error, lanza try compilation unit y obtiene la biblioteca, y si hubiera cualquier error devuelve null. Esto es exactamente el mismo método que habíamos desarrollado ya a mano. También tenemos exactamente los mismos métodos para obtener el error, obtener el mensaje de error, capturar el error. El método skip2 que habíamos añadido ahí, hecho a mano, en JavaCC, como habíamos visto, lo incluíamos al final con una versión de Javacode directa. Eso lo veremos al final del fichero, pero ya lo habíamos visto también en prácticas anteriores, como ese método de sincronización, pues lo definíamos como si fuera también un símbolo, pero desarrollado directamente como Javacode. Igual que hemos añadido los métodos de tratamiento de error, tenemos que añadir también los métodos de verificación semántica, que son exactamente los mismos que hemos visto antes, y las acciones semánticas, que de nuevo son las mismas que hemos visto antes. Es decir, todo lo que os he explicado de funciones y propiedades que le hemos añadido al analizador sintáctico para convertirlo en un analizador semántico, pues también hay que hacerlo igual en JavaCC, añadiéndolo a la clase que tenemos descrita entre parserBegin y parserEnd. El siguiente bloque era el analizador léxico. Aquí no tocamos absolutamente nada, no lo teníamos ya resuelto. Y el analizador sintáctico. El analizador sintáctico pues corresponde a la sintaxis de cabecera, con lo cual, como veremos al final, la parte de function body también está sustituida por un método que reconoce los bloques de código sin analizarlo, es decir, que reconoce la llave abierta y empieza a consumir tokens hasta encontrar la llave cerrada correspondiente a ese bloque. Y con lo cual este fichero es bastante más corto que los analizadores sintácticos de tinto completo, es decir, los que contienen también la gramática de las instrucciones y de las expresiones. Try compilation unit, reconoce compilation unit después final del fichero. Esto, de hecho, es prácticamente calcado a lo que hemos ido haciendo de manera automática. Solo que lo que para nosotros es un símbolo lista que a su vez tiene tiene reglas que desarrollan las listas, pues ese tipo de cosas se puede expresar de manera mucho más rápida en JavaCC utilizando operadores de clausura. ¿Cómo funciona Parse Compilation Unit? Parse Compilation Unit crea el vector de cláusulas de importación inicialmente vacío y lo pasa a import clause como atributo heredado. Import clause se va a encargar de añadirle todos los nombres de las bibliotecas importadas a este vector. En el constructor el vector está vacío. Al ejecutar esto, puesto que esto es una clausura, se va a ejecutar muchas veces. En cada pasada por import clause le va a añadir una nueva biblioteca a este vector. Library Declaration vimos como que tenía dos atributos heredados, que era la lista de bibliotecas importadas, el nombre del fichero, que es a su vez un atributo heredado que le hemos pasado a Compilation Unit, y que, esta sí, devuelve como atributo sintetizado el objeto Library Declaration. Bueno, pues, como os decía, Parse Compilation Unit ha pasado de devolver void ahora a tener un atributo sintetizado que es Library Declaration. Por tanto, el void lo sustituyo por Library Declaration y aquí es necesario introducir una acción semántica que sea la encargada de asignar el valor o de devolver el valor de ese atributo sintetizado, que es este que tenemos aquí. En los ejercicios esto sería algo así como poner compilationunit.s igual a librarydeclaration.s. Es decir, lo que estamos haciendo es que el atributo sintetizado de compilation unit, que es este,
¿vale? Es lo que yo devuelvo, sea igual al atributo sintetizado del library declaration, que es este, que es el contenedor que yo estoy utilizando para almacenar el atributo sintetizado de ese símbolo. Bien, pues esa acción que ponemos en los ejercicios de que sería completionunit.s igual a librarydeclaration.s, pues aquí se expresa de esta otra forma, pero realmente lo que estamos haciendo es lo mismo, es copiar un valor del atributo sintetizado de library declaration como valor del atributo sintetizado de completion unit. Try import clause, como digo, lo que hace es añadirle las bibliotecas importadas a este vector. Eso sería, este es el método try, el método parse. Lo que hace es esto. La acción semántica consiste en añadir este identificador a este vector. El vector se pasa como atributo heredado. La acción semántica lo que hace es añadir información a ese atributo heredado. Realmente devuelve void porque no hay ningún atributo sintetizado de import clause. Library declaration, como hemos dicho, lo llamamos con el atributo heredado name y con el atributo heredado imported, y aquí estamos haciendo lo mismo que hemos hecho a mano. Nos creamos un objeto library declaration, que lo hemos llamado library, nos lo creamos con el nombre del fichero, le asignamos la lista de bibliotecas importadas y ahora lanzamos parse library declaration ya con este objeto como atributo heredado. A este atributo heredado lo que vamos a hacer es añadirle todas las declaraciones de funciones. Antes de eso vemos este código, es decir, la regla era library, identificador, llave abierta, lista de funciones, llave cerrada. Pero una vez que reconozcamos el identificador, lo que hacemos es la verificación semántica. Tenemos que verificar que este identificador corresponde con el nombre del fichero, que ya lo teníamos incluido como nombre dentro del objeto library. Es decir, aquí tenemos una acción semántica que corresponde solamente a hacer la verificación semántica de esa condición, y después hacemos la llamada a la lista al reconocimiento a la lista de funciones, pasándole como atributo heredado la biblioteca donde los tiene que añadir. Function declaration le pasamos, como ya he dicho, library como atributo heredado, se lo pasamos al método parse, y este método parse recibe como atributo heredado la biblioteca. Esto ya lo hemos visto, recoge toda la información del modificador de acceso, el tipo de dato, identificador y lista de argumentos y function body, y ejecuta esta acción semántica. Estas variables que estoy utilizando aquí como contenedores de lo que devuelven los símbolos, pues las tengo que haber declarado en este primer bloque. Con access pues devuelve público-private. Tendríamos aquí access tiene un atributo sintetizado de tipo int. Si es public es public access, si es private es private access, y al final acción de retorno para devolver el atributo sintetizado. Con función type igual, con type igual. ¿Veis? Aquí función type debe tener un atributo sintetizado y una acción de retorno de ese valor del atributo sintetizado con type igual. Type devuelve un atributo sintetizado que es de tipo int. Si es int es int type, si es char type, si es boolean es boolean type, y después acción semántica de devolver el atributo sintetizado de type. Para los argumentos, pues para los argumentos parse argument declaration tiene un atributo sintetizado que será el vector de argumentos, y eso está tratado aquí. Fijaos, aquí construyo el vector de argumentos inicialmente vacío, y ahora argument declaration es paréntesis abierto, argument con ahora clausura de coma argument, etc. Y esto además es opcional. Es decir, de una tacada, lo que habíamos visto como
argument list y como more arguments no hacen falta en esta versión EBNF porque lo hacemos todo mediante los operadores regulares entre la clausura y la opcionalidad. De hecho, esto equivale al more arguments que hacemos a mano y esto equivale al argument list que hacemos a mano. Esto nos lo podemos ahorrar gracias a usar notación extendida, que como ya os he dicho varias veces, pues es una notación que me permite obtener un resultado mucho más compacto. Try arguments, sobre el vector de argumentos lo que hace es, el try llama al parse, el parse lo que hace es reconoce el tipo de datos, reconoce el identificador y lanza la acción semántica de add argument. Dentro de esta acción semántica hacemos también la verificación semántica de ver que el argumento no está duplicado. Bien, por terminar, function body lo estamos usando como un símbolo y esto es lo que definimos directamente como Java Code. Function body lo que hace es lo mismo que hemos visto hecho a mano. Consumimos la llave abierta, que ese es el siguiente token, ponemos el nivel de anidamiento a 1 y ahora mientras el nivel de anidamiento no llegue a 0, pues lo que hacemos es, si encuentro una nueva llave abierta, pues incremento el nivel de anidamiento, si encuentro una llave cerrada, decremento el nivel de anidamiento, mientras no sea 0 voy consumiendo tokens hasta que o bien me encuentre un final de fichero, que esto sería un error sintáctico, pero para evitar el bucle infinito, en ese caso, pues romperíamos ahí y daríamos el error sintáctico correspondiente. Pero si no es así, si son tokens normales, pues hasta que no encontrara la llave cerrada, RBrace correspondiente a esta llave abierta, pues hasta entonces no pararíamos. De esta forma, function body consume todo el cuerpo, todo el bloque de instrucciones del código. Y este último método, ya lo habíamos visto, es el método skip2 que utilizábamos, como dije antes, como método de sincronización de errores. Bueno, pues con esto ejecutaríamos JavaCC y nos construiría de manera automática un analizador semántico de cabecera que es equivalente al que hemos hecho aquí a mano. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto, nos queda simplemente ver qué aspecto, cómo estamos lanzando ahora el análisis semántico. Tinto Compiler, hasta ahora lo que hacíamos era pasarle lo que hacía realmente era leer el fichero main.tinto y hacer el análisis sintáctico correspondiente. Ahora va a hacer algo más. O sea, lo que le hemos pedido es que no va a limitarse a hacer el análisis semántico del main.tinto, sino de ese main.tinto y de todas las bibliotecas que sean importadas. Eso es lo que va a hacer el método parse headers. Lo que va a hacer es, a partir del directorio de trabajo, va a buscar main.tinto, va a hacerle el parser de cabecera main.tinto, va a ver cuáles son todas las bibliotecas importadas y va a hacerle el parser de cabecera a esas bibliotecas importadas. A su vez, de cada biblioteca importada va a ver qué otras bibliotecas se importan. Las va a añadir a la lista de bibliotecas a analizar y las terminará analizando todas. El objetivo final, mientras que el Tinto Header Parser lo que devuelve es un Library Declaration, el objetivo final es obtener una tabla de símbolos. De manera que yo hago el parser de todas las cabeceras, de todas las bibliotecas que necesite y almaceno toda esa información en una tabla de símbolos. Bien, aquí realmente esta parte de hacer el parse bodies es lo que veremos en la próxima práctica, es decir, el análisis semántico completo, donde ya empezamos a analizar también el cuerpo de las funciones que lo habíamos dejado pendiente de la primera pasada. Es decir, esta parse headers ejecuta la primera pasada, parse bodies ejecuta la segunda pasada. Vamos a ver parse headers, que es lo que hemos estado explicando en esta práctica. Parse headers, ¿cómo funciona? Parse header hace lo siguiente, le pasamos un
directorio de trabajo. Inicialmente creamos una tabla de símbolos vacía y lo que hacemos es ejecutar un análisis semántico de cabecera sobre el fichero main.tinto. Es decir, lo que vamos a hacer es, sobre este directorio de trabajo, buscar el archivo main.tinto y pasarle el parser de cabecera. Si da un nulo, es que se habrá encontrado algún error insalvable y en ese caso ni siquiera devolvemos nada, ninguna tabla de símbolos ni nada, puesto que ya en ese punto tendremos un error del que no nos podemos recuperar. Si no es así, lo que hacemos es coger el library declaration de la biblioteca main, que será el punto de entrada a la aplicación, y añadirlo a la tabla de símbolos. A continuación, ¿qué hacemos? Pues nos creamos una pila de ficheros por analizar. Y ahora lo que hago es obtener la lista de bibliotecas importadas desde el main y añadirlas a la pila. Una vez que tenemos apiladas todas las bibliotecas, lo que hago es que mientras la biblioteca no está vacía, cojo la biblioteca que esté, el nombre de la biblioteca que esté en lo alto de la pila, verifico que no la haya analizado ya. Si resulta que es una biblioteca, es un fichero tinto que ya he analizado, entonces simplemente me lo salto, continúo. ¿Bien? Que tenemos en la cima de la pila una biblioteca que ha sido importada, que tenemos que analizar y que todavía no ha sido analizada, bueno, pues volvemos a ejecutar el fichero de cabecera sobre esa biblioteca. Que me encuentro un error insalvable, que no es lo normal, saldríamos, pues, digamos, a la bestia. En lugar de devolver la tabla de símbolos, devolveríamos un null. Que no, pues la añadimos. Una vez que hemos tratado esta biblioteca, lo que hacemos es ver cuáles son las bibliotecas que a su vez han sido importadas desde la que acabo de analizar y las añado a la pila. De esta manera, a partir del main.tinto, analizando sus cláusulas import, añado a la pila una serie de bibliotecas, que podrían ser, por ejemplo, la biblioteca matemática, después analizo la biblioteca matemática y a lo mejor he importado otra biblioteca que sea pues la consola, analizo la consola, etc. Este bucle me va a garantizar que voy a analizar todos los ficheros tinto que sean necesarios para desarrollar la aplicación que venía inicialmente descrita en el fichero main.tinto. Exec header parser realmente lo que hace es ejecutar, tenemos aquí, es ejecutar el parser de cabecera que acabamos de ver. Le pasamos el nombre de un fichero y lo que hace es coge el fichero, le añade la extensión .tinto, lo busca en el directorio de trabajo, construye el string de entrada, construye un tinto header parser con ese flujo de entrada y ejecuta el método parser. El método parser de este header parser lo que tiene que devolver es el objeto library declaration, como hemos visto. Bien, después de devolver ese objeto library declaration, lo que tenemos que ver es si se han cometido errores o no. Pues llamamos a getErrorCount. Si se han cometido errores, añadiríamos el error, o sea, añadiríamos los errores a el fichero de errores que tenemos. Que no se cometan errores, bueno, se devuelve el objeto de la library. ¿Que hay alguna excepción aquí extraña y tal? No, las excepciones en este caso se producirían porque las provoca la búsqueda del fichero. En ese caso devolvemos nulo, pero añadimos como error que el fichero no ha sido encontrado, que esa biblioteca que estábamos importando pues, no existe. Y lo siguiente sería el parsebodies, que, como ya he comentado, será el objeto de la próxima práctica. Bueno, con esto terminamos la explicación de la práctica. Como os comenté, el análisis semántico
Es bastante extenso, por eso se ha dividido en dos prácticas. En esta primera práctica hemos visto el análisis de cabecera, que es más sencillo que el análisis del cuerpo de las funciones, que nos va a exigir el análisis de todas las instrucciones y de todas las expresiones, pero hemos tardado también un poco porque teníamos que ir paso a paso introduciendo realmente cómo es esto de la creación de analizadores semánticos. En la próxima práctica asumo que ya sabemos desarrollar analizadores semánticos, como hemos visto hoy, y vamos a ir ya realmente a mucho más a ver las tripas del árbol de sintaxis abstracta del compilador de Tinto que estamos generando mediante ese analizador semántico del cuerpo de las funciones.